Buenos días, mi nombre es José Figueroa. Hoy les quiero hablar sobre el Big Data. Estos son los temas que voy a tratar. Hablemos un poco de lo que es la historia. Yo siempre he relacionado Big Data con bases de datos. Eh, Mucho antes de que existieran las tarjetas perforadas, existían jeroglíficos o dibujos en las paredes, en prehistoria y muchos más. Entonces ya existía información. Pero esta información no era acumulada, no era organizada. Para 1884 surgen las tarjetas perforadas. Para 1950 surgen las cintas magnéticas. Para 1960 se inicia el uso de discos duros. Para 1980 comenzó la comercialización de sistemas relacionados y nace el SQL, uno de los sistemas de datos más conocidos en la actualidad. Aquí entonces entramos en 1980, a finales de 1980 hay una disyuntiva entre los distintos autores, unos que dicen que fue la NASA y otros que dicen que fue Eric Larson, los que acuñan el término Big Data. ¿Qué es Big Data? Es gestionar información. ¿Cómo se gestiona esta información? Recopilando datos, creando bases de datos y subiéndolas. En este caso, en la actualidad, se sube a la nube para después permitir las debidas consultas. ¿Qué es una base de datos? ¿O qué es Big Data? ¿Big Data es acaso una base de datos? No, son muchas bases de datos, algunas de ellas conectadas entre sí y otras no por seguridad. ¿De dónde se tiene esta información? La información la podemos obtener de tres fuentes: la interrelación entre humanos con otros humanos, entre humano, máquina y entre máquina, máquina. Para poder clasificar la Big Data, la tenemos que clasificar en tres tipos de información posible: la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada o sin estructura. La estructurada es aquella información que nosotros obtenemos de tablas o de bases de datos que ya han sido elaboradas. La semiestructurada viene de blogs y de conexiones a Internet. En el caso de nuestro país, Panamá, tenemos el Internet para todos. Y los datos sin estructura, tal vez los más frecuentes, casi un 80% de la información se dice que surge de los semiestructurados y sin estructura, pues estos vienen de videos, de audios, de libros electrónicos, de Twitter, etcétera, todas las redes sociales. Categorizando, entonces podemos decir que todo lo que son las redes sociales, incluyendo LinkedIn, que es una red social por el hecho de que permite el intercambio de ideas, aparte de servir para contratación de personas y para que las empresas expongan sus puntos de vista. Tenemos también el WhatsApp y el correo. Estos nos permiten a nosotros poder tener una comunicación con los que están en nuestro entorno. En una segunda categoría, dentro de lo que es la información del Big Data, pues podemos categorizar o agrupar todas aquellas transacciones que hacemos con nuestras tarjetas de crédito y débito, y también con lo que son los sistemas de transporte. Todo eso, desde una simple compra de gasolina hasta el movilizarnos en el transporte o conectarnos, como dije anteriormente, a Internet para todos, o hacer compras en el extranjero, lleva un registro de nuestra información, de cuándo lo compramos, a qué hora y eh,
de cuál es nuestro banco, porque se registra la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Luego entramos en lo que es la mercadotecnia. La mercadotecnia es un tanto distinto la mercadotecnia web a la tradicional. La tradicional se centra en que los comerciantes piden a un publicista que les haga la publicidad. Luego el publicista lleva esta publicidad a los distintos medios escritos, radio y televisión, los medios tradicionales. Pero en la publicidad tipo web o mercadotecnia tipo web, involucra no solamente los medios tradicionales, sino también las redes sociales. Es mucho más rápida. Permite que ésta llegue a distintas tiendas sin importar su tamaño. Permite las compras no solamente en efectivo, sino también con tarjeta. Permite una intercomunicación entre aquel que la publicita y aquel que la va a comprar. Al permitir todo esto, también hace que los mercados fluyan mucho más y que haya mayor distribución de lo que son las ventas. Se puede acceder por distintos tipos de dispositivos, incluso se pueden hacer entregas en casa. Cuando hablamos de máquina a máquina, estamos hablando de sensores de temperatura, movimiento, altura, en este caso, para ver lo que es la nieve en Europa, sensores de sonido. Y aquí estoy mostrando unos Arduino, no son los que se utilizan en los autos, pero sensores similares se utilizan en los autos. También tenemos sensores de presión, humedad y temperatura, velocidad, humo, todos ellos utilizados en la domótica. De eso hablaré más adelante. Ya esta última categoría, pues entonces tenemos sensores biométricos. Los sensores biométricos tenemos lo que son los sensores de huella, el reconocimiento de rostro y lo que es el reconocimiento de iris o de retina, más bien de retina. Luego tenemos por otro lado los sensores médicos muy conocidos en la actualidad por la pandemia. Ahora cuando entramos a un almacén o un establecimiento encontramos este tipo de termómetros. Anteriormente encontrábamos incluso en nuestro país algunos termómetros que se tienes que acercar al cuerpo. Ahora no, ahora se trabaja con infrarrojo por miedo a los contagios. En algunos lugares incluso podíamos encontrar todavía termómetros de mercurio. Y lo que tiene el señor en la mano que está mostrando es un lector de cadenas de ADN para hacer estudios, obviamente, de ADN. Pero toda esta información que manejamos tiene que ser adquirida, transformada, cargada. Y esto es mediante un proceso que llamamos ETL. Este proceso se debe de almacenar la información en distintos lugares, como lo es los datamar y los data warehouse. Vamos a ver lo que son los datamars. Los datamar y los data warehouse vienen siendo como esa caja en donde nosotros anteriormente guardábamos los archivos. Hoy es archivador. Pero este es un archivador de información de datos electrónicos. Entonces, estos nos permiten distintas capacidades. Los data warehouse, según lo que dice la Felmina, nos permite guardar hasta 100 GB o mayores.
Se espera que para finalizar el año ya estemos hablando de los zettabytes. Y los datamar alrededor de 100 gigabytes. Viene siendo como cuando nosotros guardamos en Google eh, como particulares, utilizamos ese tipo de servicios y vamos almacenando en Drive. Eso viene siendo un datamar. Veamos lo que es el proceso de minería de datos. Okay, el proceso de minería de datos, que es una tecnología o un medio o una herramienta similar a lo que es la Big Data, pero que trabajan en su conjunto con las redes. Este proceso tiene una información cruda. Esta información cruda viene de los sensores y una información objetivo. La información objetivo es aquella información que está siendo o va a ser procesada. Entonces, una vez que tenemos la información que es procesada o preprocesada, pasa a ser transformada y se reagrupa nuevamente para poder que expertos la puedan evaluar. Tenemos las 5 Vs. Actualmente ya se habla de 7, pero eso solamente son formas de crear subdivisiones para un mismo análisis y para permitir una mayor comprensión. Veamos, una de las características del Big Data es casualmente el volumen. El volumen porque permite una gran cantidad de datos. Datos que no serían útiles si nosotros no los analizáramos. Entonces vienen de una gran cantidad de fuentes y se les debe aumentar la velocidad. ¿Para qué? Para tenerlos casi de inmediato. Esto nos permite poder hacer análisis en tiempo real, teniendo una veracidad que nos permite una credibilidad debido a la gran variedad y diversidad de información. Podemos comparar y hasta perfilar a las personas. Y los datos por sí solos ya tienen un valor, pero adquieren un mayor valor cuando estos son transformados en información y cuando son leídos o interpretados por expertos. En la economía, según el Índice Internacional de Data Corporation, el 65% del Producto Interno Bruto Mundial estará digitalizado para el 2022 y la inversión digital de las empresas no dejará de crecer porque aumentará a un ritmo de 15,5% hasta el 2023, año en que alcanzarán 6,8 billones de dólares. Está creciendo de manera exponencial. En cuanto a la ecología, ¿cómo nos puede ayudar la Big Data? Pues es muy fácil, a pesar de que hace años nosotros estamos hablando de que estamos tratando de reducir la cantidad de papel, pues todavía consumimos bastantes papeles. Ese es un aspecto, porque como dice la presentación, estamos hablando de calentamiento global y estamos hablando de que debemos de ver la forma de mejorar nuestro medio ambiente. Pero ¿cómo puede ayudar aparte de reducir la cantidad de papel? Pues es muy fácil, mediante investigaciones en distintas áreas, intercambiando información y permitiendo una mayor comunicación entre investigadores de distintos países. Cuando hablamos de ecología, muchas veces nos centramos solamente en la contaminación que mandamos al medio ambiente, pero también hablemos de pastoreo, hablemos de alimentación, hablemos de agricultura y hablemos de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se da gracias a que los países pueden producir la suficiente comida para ellos y en muchos casos para exportar. Bien, esto puede tener controles. Controles tanto como para el ganado, para evitar el robo de ganado. En estos días, este año, se está incentivando en el 2021
una ley que promueve el uso de GPS en nuestro país, Panamá. Bien. También existen otras tecnologías que tienen que ver con lo que es el cuidado de los peces, que tienen que ver con el cuidado de las plantas para que la cosecha no se pierda. Pero también dentro de todo lo que es la cadena de cultivo y de producción para llevarlo hasta el consumidor, podemos tener controles como códigos de barra. Y así mantener los controles fitosanitarios. La privacidad. Vaya, WhatsApp perdió 25 millones de usuarios. Yo era uno. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas no son leales a sus usuarios. Ellas se deben a sus usuarios, pero al parecer nosotros nos debemos a ellos. Mediante este video yo insto a aquellos gobiernos que puedan crear leyes para regular cómo se utilizan los datos o cómo se utiliza la información que nosotros generamos dentro de las redes sociales. Nuestra privacidad es primordial para nosotros y considero que solamente debe de ser violada, por llamarlo de algún modo, en caso de que nosotros estemos involucrados en un posible delito. La seguridad en las empresas. La seguridad en las empresas es muy importante. Esto nos permite a nosotros una competencia leal, una competencia donde nosotros no tengamos que depender de ciertos controles. Pero desgraciadamente el ser humano no es lo más honesto que hay. Entonces requerimos de esos controles. Controles que permiten saber qué están haciendo nuestros empleados a cada momento y cuál es el uso que se les da a los medios informáticos que tenemos en nuestras empresas. Hablemos de 4 formas de detectar anomalías con las cuales se pueden prevenir los ataques. Monitoreo en tiempo real, ofensiva, precursores para el futuro, controles internos. El monitoreo en tiempo real nos permite saber cuándo una transacción se ha realizado. Por ejemplo, en mi caso, cuando hago alguna compra o algo, el banco me notifica vía correo. Yo recibo esa notificación y así llevo un mejor control de mis gastos y sé cuántos son mis ingresos y mis egresos. Si esto no existiera, tal vez si alguna persona hackea mi cuenta, podría bien robar los dineros o los ahorros que yo tengo en el banco. De forma similar con los casinos y otros tipos de empresas que requieren de mucha seguridad. La ofensiva. La ofensiva no es más que el uso del Big Data para poder perfilar, para poder recabar los datos, para poder saber cómo es el comportamiento de las personas, precursores para el futuro. Cuando nosotros hablamos de precursores para el futuro, estamos hablando generalmente de software, de hardware, de firewalls, de sistemas de control. Nosotros no podemos saber a ciencia cierta cuándo una persona nos va a atacar, pero sí podemos prevenir que esos ataques tengan cierto surgimiento. Controles internos. Cuando llegamos a la bóveda de un banco o cuando llegamos a un lugar, se hace un registro de la persona
ya sea por una tarjeta, ya sea por algunos de los otros controles de acceso que mencioné anteriormente, reconocimiento de retina, reconocimiento de rostro. Algunos de ellos pueden ser burlados, las huellas digitales pueden ser borradas o pueden ser alteradas mediante operaciones, pero uno tiene que confiar en que estos sistemas van a ayudarnos a nosotros. No podemos ser paranoicos ante las situaciones que se nos dan en la vida. Machine Learning, inteligencia artificial. Voy a citar a Aide Martínez. Al hablar de Machine Learning, pues hablamos a su vez de inteligencia artificial. Ella hace una comparación y dice, oh, bueno, Machine Learning, inteligencia artificial, vienen siendo más o menos lo mismo. ¿Y por qué? Ah, porque ella dice, ok, Machine Learning viene siendo como un auto y la inteligencia artificial como el motor que mueve el auto. Y agrego yo, entonces, ¿qué viene siendo la Big Data? La Big Data viene siendo la gasolina. Porque si bien es cierto, las máquinas anteriormente se consideraban solamente los robots, pero ahora las máquinas en general van a aprender mediante un proceso que utilizamos los humanos, que es un proceso conductivo. Entonces, este les va a permitir ir asociando distintas figuras, distintos olores, distintos sabores, distintas densidades y ir reconociendo esto y creando su propia información y permitiendo un aprendizaje, ¿sí? Todo lo que tenemos nosotros como seres humanos nos permite reconocer cosas, nos permite desde que somos niños aprender de manera autónoma, semiautónoma. Es de forma similar con las máquinas. Ellos tienen una programación y esta programación les permite ir asociando eventos que se van dando y de esta forma se busca que haya una inteligencia superior a la del ser humano y que puedan recomendarnos a nosotros para la toma de decisiones. Internet de las cosas. Anteriormente hablé sobre Internet de las cosas. También hablé sobre sensores, pero ahora voy a profundizar un poco más. Cuando nosotros hablamos de sensores y hablamos de Internet de las cosas y hablamos de ciudades inteligentes y de producción inteligente, nosotros estamos asociando estos sensores a nuestro entorno. Hablamos de lo que son los semáforos inteligentes, los sensores de radiación ultravioleta que hay en nuestras ciudades. Y hablamos de que estamos haciendo una interrelación entre la comodidad. Hablamos también de salud, la salud que es tan importante para nosotros, pero no solamente de la salud correctiva, sino de la salud preventiva. La salud preventiva que utilizamos dispositivos, llamémoslos relojes, eh, que nos dan información sobre nuestros órganos y cómo están nuestro corazón y demás signos vitales. Y también podemos crear un perfil, porque desde que nosotros entramos a un hospital público y privado, lo primero que se verifica es si nosotros ya hemos sido atendidos y luego pasamos a un médico y se va creando toda una serie de informaciones alrededor de nosotros. Y con eso y la información previa, el galeno puede determinar cuál es nuestro estado de salud. De esto hemos hablado ya, son los medidores cardíacos. Para poder definir las rutas óptimas, cuando hablamos de definir rutas óptimas, hablamos de GPS. El GPS no solamente sirve para saber dónde hay
tranque o donde hay policías en el camino. El GPS sirve para determinar puntos en la Tierra, para otro tipo de mediciones tipográficas y para hacer mapeo. Entre creación del entretenimiento, una vez se han reconocido nuestros patrones, podemos determinar cuáles son nuestros gustos y determinar cuáles son, digamos, los canales o cuándo van a dar una película en el cine. Y entonces nos hacen sugerencias, conclusiones. No existe una técnica o herramienta que por sí sola pueda trabajar en cuanto a redes informáticas y telecomunicaciones se refiere. ¿Por qué? Porque aquí he mencionado los data mart, he mencionado el big data, he mencionado la minería de datos y todo esto es una ciencia de los datos, donde ya no hablamos de analistas de datos, sino de científicos de datos. Los macrodatos, perdón, son muy útiles para las empresas y personas tal cual el lápiz para un escritor. Es una herramienta. Es una herramienta que nos puede ayudar a tomar decisiones y decisiones acertadas en base a una data o una información confiable. Y por supuesto, la seguridad es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Reitero, mi nombre es José Figueroa y espero que estén muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.